Bueno, esta maravilla, esta joya iba a caer seguro, sobre todo si te has leído ese librazo. Los que tenemos la suerte de haberlo releído 2-3 veces, nos venimos arriba, más aún cuando los dos autores de ese gran libro están de cuerpo presente aquí, en su casa. Los García. Empiezo por Antonio Jesús, por orden alfabético, también conocido como el Che oficial, el de verdad, el auténtico. Antonio Jesús, ¿qué tal? Hola, buenas, encantado de estar aquí como siempre. Pues un placer recibirte. Y el otro García, Ramón García. ¿Qué tal, Ramón? Pues muy bien, ya sabes. Yo sí que estoy por aquí habitualmente, sí. Salvo últimamente que me tienes un poco abandonado. Por motivos varios. El último gran atasco que nos dejó sin taberna. Ajenos a nuestra voluntad. Nada, pero bueno. Ya retomamos pronto. Lo vamos a conseguir. Bueno, esto que suena ya de entrada. Vamos ahora, por supuesto, a una segunda edición del encuentro, de la segunda edición ya, que está en la noticia, de ese fantástico libro, Todo es Flamenco Rock. ¿Esto que suena? ¿Por qué? Porque habéis elegido vosotros el inicio. Bueno, esto es una marcianada alucinante que... a veces pensamos que el flamenco rock empieza en España con el rock andaluz en el año 75, pero esto es un tema del año 72 o 73 de unos californianos que se llaman Carmen y que cantan pues de esta forma. El disco se llama Fandango en el Espacio y que curiosamente en su momento en España le dieron palos hasta en el carnet de identidad, ¿no? De hecho, en el libro lo entrevistamos. Y cuando le llamamos para decirle le escribimos para decirle que estamos haciendo este libro y nos gustaría entrevistarlo, lo primero que dijeron fue algo así como: hostia, pero no vayas a seguir dando de hostia, ¿o qué pasa aquí? Tuvimos que aclararle que fue una entrevista que está en el libro con David Allen, que es el fundador un poco de esta banda de nombre tan curioso, Carmen. Que luego nos aclaró él que era, bueno, pues un poco por lo castizo que sonaba y también por la ópera Carmen y tal, decidieron llamarle al grupo así. Pero este hombre era realmente un guitarrista flamenco. Sus padres tenían un tablao en Los Ángeles y sus padres habían aprendido con los familiares de Carmen Amaya en Granada. Habían aprendido flamenco. Entonces, vamos, que es una historia muy sorprendente que la contamos en el libro porque se sabía muy poco de esta banda, la verdad. Mírenselo, háganse con el libro, por cierto. Segunda edición, pregunta súper original, es decir, ¿os la esperabais la segunda edición? Porque no depende de los autores, claro. No depende de los compradores. Y amplío además, ¿os esperabais la gran acogida que está teniendo este libro? Hombre, no lo hemos currado, ¿no? Y siempre que hacemos algo, pues la verdad es que intentamos o esperamos que tenga éxito. Pero la verdad es que nos han reseñado en Babelia, en el Cultural del Mundo, en todos los sitios importantes así. Y un poco eso sí nos ha sorprendido, claro, ¿no? Porque yo creo que y también ha ayudado, claro. Claro. O sea, el hecho de que a cierta parte de la crítica musical le haya sorprendido el libro y hayan decidido incluirlo en su reseña en periódicos importantes, ¿no? Y luego que la gente haya respondido a eso comprándolo, pues bueno, o sea, sí, ha sido un poco sorpresa. O sea, lo veíamos venir, pero no lo teníamos muy claro, ¿no? Si el libro iba a llegar hasta donde está llegando, tratándose de un libro de música, ¿no? Que estamos hablando de una novela de gran éxito, ¿no? O sea, que ahí se barajan otros números, ¿no? Pero un libro sobre música... En los tiempos que corren, es decir, llegar a una segunda edición de este tipo de libro, del formato del libro, que es con todo el respeto del mundo, pues un tocho maravilloso, maravilloso, pero es un tocho, es decir, que no es moco de pavo, ¿eh? Claro. Ahí hay que agradecerle a la editorial el apoyo que nos ha dado y la confianza, ¿no? Por sacar un libro que posiblemente es de su catálogo el libro más extenso. Sí. Confiar en dos almerienses que bueno, claro, aunque tenemos una cierta trayectoria escribiendo y haciendo muchas cosas, pero a nivel nacional tampoco éramos nadie, ¿no? Seguimos sin ser nadie. Pero confiaron en nosotros,
vieron el contenido y dijeron, pues esto puede tener salida, y bueno, parece que la está teniendo. Sí, hombre, sobre todo el mayor agradecimiento a Juan Puchade, el director de la editorial, que confió en el proyecto nada más verlo, ¿no? Además no hizo un alegato de, es que esto debería estar en nuestra editorial, etcétera, etcétera, ¿no? Y a partir de ahí, pues bien, ¿no? Y en estos 9 meses, porque si no recuerdo mal, en torno al mes de marzo, era cuando lo presentabais. Salió en marzo, recorrido prácticamente de un parto, 9 meses, y lo que viene, segunda edición, esa la noticia incluida, presentaciones, turné. ¿Cuántas presentaciones os ha ido llegando en todas esas presentaciones? Bueno, la primera, que fue muy bonita, muy iba a decir espectacular, no tanto, ¿no? Pero bueno, estuvo muy bien, fue la de Almería. La de Almería, que realmente muchos libros se quedan en eso. Nos lo decía nuestro editor, ¿no? Decía, bueno, en general la gente pues lo presenta en su ciudad, que es donde más tiene tirón, y la cosa acaba ahí, ¿no? Entonces nosotros lo presentamos aquí a lo grande, en el Taranto. Eso fue cosa de Antonio Jesús. Como corresponde, claro. A mí me da un poco de miedo, pero me dijo, no pasa nada, hombre, si la gente del Taranto... Tenemos amigos en el Taranto que todo fue aceptado, no todo es flamenco rojo. Todo es flamenco rojo, ya está. En ese caso los muy puristas todo es flamenco rojo, ahí cambiamos. Los muy puristas no vinieron, y ya está. Pero vino mucha gente, se llenó el salón del Taranto, donde hacen los conciertos. Sí. Pero es que luego hemos hecho, pues creo que 4 presentaciones más, si no me equivoco. No me acuerdo. Sí. Hombre, bueno, una en Sevilla. Hemos hecho también... dos bastante espectaculares. Sí, una claro. en Sevilla, en el centro neurálgico de... Sí. Salimos vivos de allí. Si no, el centro, o sea, donde los sevillanos creen que nació el flamenco rock. pero en realidad no es así. El epicentro. No. Claro. Uno de los epicentros. Sin embargo, Sí, nos sí. trataron de maravilla, porque la leyenda urbana esa de que los sevillanos son así, hay de todo. Claro. Entonces, estuvimos con muchos sevillanos que son magníficos y que apoyaron el libro y que estuvieron allí, se lo llevaron. Y esa, la verdad es que yo tengo muy buen recuerdo de todas las presentaciones que hemos hecho, ¿no? Pero esa le tengo un cariño especial. También la persona que nos presentó, que era Francis Mármol, que no lo conocíamos de nada, pero un crítico de flamenco de Jaén, me parece, pero que vivió en Málaga, ahora vive en Sevilla, un tío muy reconocido y que se volcó también con el libro, le encantó, se lo había leído, se lo había estudiado. Y claro, cuando estás con alguien así en una presentación, pues se nota, ¿no? Que a él también le gusta el libro. Y luego, muy especial en la presentación de Sevilla, que vino Antonio Smash. Claro, es que habéis contado encima con figuras que están ahí en esa historia, en ese libro, ¿no? Sí, claro. Además, Antonio Smash se sentó en primera fila, le dimos un micrófono. Yo estaba un poco nervioso, ¿no? Porque claro, Imponía, estamos ¿no? hablando de alguien histórico que sale en el libro, que era el batería del grupo Smash, y que luego ha hecho muchas más cosas y ha estado en muchos grupos, ¿no? Y lo teníamos ahí delante, ¿no? Había venido a saludarnos un momento antes y se sentó en primera fila, ¿no? Yo decía, joder, pues ojo con lo que decimos. Claro. Y luego acabó interviniendo, diciendo algunas cosas muy interesantes, no me acuerdo. Reafirmando algunas de nuestras teorías. Exactamente, el tema de Triana y ahí se confirmaba, ¿no? Sí, cuando nosotros hablamos de que hay cierta similitud entre Triana y los dos, y en la forma, al margen de que son dos grupos que no tienen bajo, etcétera, eso, en la forma de cantar de Jesús de las Rosas, ¿no? Esas letanías que en el libro nosotros decimos que se parece un poco a Morrison, ¿no? Esa forma de... que es un poco una especulación nuestra, pues Antonio rápidamente me dijo, dice, es que Jim Morrison era el espejo en el que se fijaba Jesús, ¿no? Con lo cual dijimos, bien. Total, de lleno. Habló para confirmar una teoría nuestra, pero desde su punto de vista que él había conocido al protagonista. Que había vivido de primera mano, ¿no? Luego además dabais el salto fuera de Andalucía, si no recuerdo mal. O sea, correcto. Tierras extremeñas. A Extremadura llegamos, que bien que nos costó llegar, ¿eh? Sí. Que alguien desde fuera, y perdonadme, decir, vamos, el flamenco rock Extremadura. Sí, pero bueno. Hombre, hay cosas. Hay cosas, ¿no? En Extremadura. Cositas, ¿no? De hecho, tienen una estatua que era allí estuvimos en Badajoz. Sí. De, ¿cómo se llama? Justo de Badajoz. Justo de Badajoz. Por ejemplo, en el libro hablamos de Emi Bonilla, el cantador de flamenco que hizo versiones de los Beatles por
bulería mucho antes de los Manolos, y el guitarrista era Justo de Badajoz, por ejemplo. Sí. Y No, sí que tienen tradición flamenca. Bueno, Sí. estuvimos en una plaza que nos decían, aquí de pequeña jugaban la Azúcar Moreno, Toma ya. en esa plaza, ¿no? Porque eran la familia Salazar. Era una zona en esa época que, digamos, pues como aquí pescadería o algo así, ¿no? Luego ya han puesto cosas más modernas en esa plaza, y de hecho estuvimos comiendo allí. Pero en esa época, pues era una zona muy humilde, y nos comentaban, mira, por aquí los chunguitos eran los que estaban de Habitual, pequeños claro. jugando Y al luego balón. lo más espectacular de Badajoz es que nuestra presentación estuvo acompañada por Andrés Herrera Pájaro, ¿no? Ujú. Músico ilustre que sale en el libro, que entre otras muchas cosas ha sido guitarra de Silvio, tiene su proyecto en solitario. De Kiko Veneno también ha sido Ujú. guitarrista. Ujú. Sí. Pues Ya. lo invitaron, o sea, era la presentación de nuestro libro, y como Complemento, ¿no? artista invitado, Pájaro con su guitarrista habitual, que es Raúl Raúl Fernández. Sí. Raúl Fernández o Raúl Rodríguez, que siempre me confundo con el hijo de Martirio. Bueno, Raúl. Raúl en cualquier caso, ¿no? Un tío estupendo. Y estuvimos, o sea, a la limón, ¿no? Nosotros presentando, y en Pájaro intervenía de vez en cuando en la presentación, y luego hacía algún tema. O sea, fue una Genial, presentación y concierto conjunto con uno de los protagonistas de nuestro libro. Eso fue un lujazo tremendo. Esto fue gracias a la Fundación Caja Badajoz, que vamos, apoyaron totalmente el proyecto. Es que es otro detalle importantísimo, es decir, habéis hecho copartícipes efectivamente a grandes nombres que están aquí en este plano y que forman parte de esa historia del flamenco rock. ¿Habéis dado salto de Despeñaperros hacia arriba o lo he soñado yo esto? Todavía no. Todavía no. No. Pero todo se andará, ¿no? Pues esperemos que sí, porque por lo menos un Madrid Oye. estaría bien, ¿no? Estuvimos a punto de ir a la Feria del Libro a firmar, pero al final no salió la cosa porque, bueno, pues por temas de logística y tal, y no se pudo hacer, pero bueno, hacer alguna presentación allí en el Argonauta o en alguna librería así estaría bien. Lo que pasa es que las presentaciones... Claro. Tienes que tener a alguien que te apoye, o si no, son todo gastos, ¿no? Y acabáis de llegar prácticamente de la cuna, estamos de acuerdo, de donde se focaliza el inicio del flamenco rock como tal, ¿no? Eso te lo has inventado tú, Sí. ¿no? No, esto, Bueno, como se ha leído el libro 3 veces. Tengo documentación, mira, tengo documentación además, porque digo el Che oficial me va a replicar. Bueno, ¿no? los de Sevilla dicen que fue en Sevilla, pero los de Granada... Es que claro, que es que donde a hemos eso estado, voy, sí, a sí. eso voy. Y espérate que voy a buscar el párrafo. La más reciente ha sido la de Granada, ¿no? La Sí, presentación. Sí. Esto De estuvimos Granada. hace un par de semanas. Los autores contaron que se enfrentaron a este amplio proyecto a partir de lo que iba a ser programa de radio. Sí. Si Es que ese tenéis programa de radio iba a ser una taberna dedicada. Claro. O sea, ahí estás tú implicable en el nacimiento de este libro. Ya, pero aquí no aparece ni el locutorcillo oficial ni el no oficial, Bueno, también afortunadamente, ¿no? Un programa de radio que fue creciendo hasta el infinito, puesto que al final tuvieron que recortar 200 páginas, que esta es otra. Es decir, en esta segunda edición alguien puede pensar, bueno, se han añadido más informaciones, no da para tanto, ¿no? Cuidamos el corazón de nuestro editor, ¿eh? Claro. O sea, ¿no? Sí. No le obligamos a en la segunda edición meter 100 páginas más, porque le hubiese dado un ictus seguro. Pero hay mucho, quiero decir, mucho material ahí. Es decir, yo no sé Sí. ese material cómo le vais a dar salida, porque imagino que... Pues mira, se le está dando salida en Sí. cierto modo. Teníamos varias cosas que se sacaron del libro y que eran como muy independientes. Sí. Una ya se ha publicado como artículo en Cuaderno FM, que fue el artículo que dedicábamos a los Beatles y los Stones y su relación con el flamenco, que la tienen, tangencial, pero la que tienen. no está en el libro, Y evidentemente. claro, eso iba a estar en el libro, pero fue de las cosas que tuvimos que sacar, ¿no? Pero luego FM ha tenido la amabilidad de sacarlo en Cuaderno FM. Y ahora, en el Cuaderno FM que se acaba de editar, yo creo que fue ayer o antes de ayer, sale otro artículo nuestro que se llama Mucho ruido y poco flamenco, que también iba a ser parte del libro, pero no cabía. Y entonces sale, o sea, quien esté interesado lo podrá leer ahí en el Cuaderno FM de este trimestre. Sigo con el artículo del que fue maestro de ceremonias en Granada, Nicolás Hernández.
Es un maravilloso artículo. Los dos Garcías, aquí presentes, sin relación familiar, como todo el mundo sabe, uno músico y radiofonista. Ese debo ser yo, ¿no? Debe ser tú. Bueno, radiofonista, Antonio Jesús también. Sí, pero músico no se le conoce. Y el otro, profesor de fotografía, intentaron despejar la pregunta del millón. ¿De qué hablamos cuando hablamos de flamenco rock? Esto por un lado. Aunque para ello tuvieron que remontarse a los californianos Doors para encontrar los inicios de este sonido en Granada. Entre admiraciones. Pero eso lo dice Nico. Lo dice Nico. Pues no fue en ese artículo, no es de Nico, creo. Es de Juan. Espérate, vale. En cualquier caso. De Juan de Jesús. Guantanamera, ¿no? Exactamente. Pero se dice. Sí. Se dice. Sí, otro granaíno de pro, ¿no? Claro, entonces. Sí. Además lo sacó en la presentación. Por alusiones. Yo quiero generar cierta polémica aquí. Por alusiones. Claro. ¿Fue Granada o no fue? No, mira, nosotros allá donde presentamos. Sí. Decimos que el flamenco rock nació allí. Y así siempre somos bien recibidos, nos invitan a comer después. O sea, no tenemos ningún escrúpulo. Vale. Si vamos a Cuenca, por ejemplo, sí, pues diremos que el flamenco rock nació en Cuenca, ¿no? Yo creo que... Y luego ya cada uno que se lea el libro y piense lo que quiera. Pero es verdad que en Granada hay muchas cosas. Hay muchas cosas relacionadas... Hombre, pues está Morente. Lo que pasa es que Morente... Es cierto que todo el mundo lo relaciona con Omega, pero hizo muchas cosas antes de Omega. Sí, hombre, hablando seriamente, o sea, no, una de las cosas que en el libro dejamos claro es que no está muy claro dónde empezó, porque hubo en muchos sitios, ¿no? Entonces, lo paradójico o lo que sorprende es que todos tenemos claro que el epicentro pudo ser Sevilla, pero sin embargo, nadie se espera saber que en Granada hubo tanta aportación, quizás menos conocida, pero también la hubo, ¿no? Claro. Bueno, y había, también lo contáis en el libro, reflejos, referencias, ya no solo del rock de nuestro país vinculadas al flamenco. Claro. De hecho, hay muchas cosas al principio que no surgen dentro de España. Claro. Sí. Las primeras mezclas que surgen fuera, ¿no? En el extranjero. El mismo para nosotros, siempre lo decimos, es emblemático el caso de los Doors, el Spanish Caravan, ¿no? O sea, en el año 68 en California, pues un grupo de rock como de Doors empieza un tema empieza con una media granadina, ¿no? Cuando en 68 no existía Rihanna, no existía había habido intentos en algunos sitios pequeños, pero no había habido esa decisión de decir vamos a hacer con nuestros instrumentos eléctricos y vamos a mezclarlo. Y muy poco después también el mítico disco de Sabicas, un guitarrista flamenco que nadie dudaba que era el maestro Sabicas. Maestro Sabicas, o sea que hasta Paco de Lucía lo reverenciaba, con un cuarteto de rock, cuarteto o quinteto, creo que era un quinteto, con un disco que se llamó Rock Encounter, que es muy paradójico porque realmente no fue un encuentro, porque fue más bien rock desencuentro, porque él no quería hacerlo, pero su hermano lo obligó y tal, y hizo un disco muy curioso en el 69, ¿no? Hay muchas dudas de cuándo se grabó, cuándo se editó, pero bueno, mucho antes del boom del rock andaluz, que es un disco interesantísimo de escuchar con músicos americanos, entre ellos, por ejemplo, Tony Levin, que es el bajista de Peter Gabriel de toda la vida. Un Tony Levin muy joven ya estaba grabando en ese disco, que hace poco leí una entrevista muy curiosa de Tony Levin que le preguntaban por ese libro, por ese disco, y decía que lo pasó muy mal porque él no sabía que los flamencos había momentos en los que digamos que no tenían los compases cuadrados y él pensaba que todo, bueno, aquí entro yo, aquí entra, pero no, se dio cuenta de que había una música que no era como la que él hacía, que era el jazz, en donde había unos compases y las cosas, los instrumentos entraban cuando tenían que entrar, sino que tenía que estar pendiente del flamenco a ver cuándo tenía que entrar, ¿no? Y que tenía recuerdos que luego le gustó cómo quedó, pero que lo pasó realmente mal teniendo que acompañar a un guitarrista flamenco en esas condiciones, ¿no? Total. Mira, voy a soltar un poquito para desengrasar esta otra.
Impureza. Sí. Sorprendente, ¿no? En el fondo, el título del grupo, el nombre del grupo, Impureza, va bien, ¿no? En el sentido de nosotros abogamos en el libro por la impureza, ¿no? Por la mezcla, yo siempre lo digo, suelo utilizar el término contaminación de una forma positiva en vez de peyorativa, ¿no? Aquí este grupo, curiosamente, está más allá de nuestras fronteras, como se decía, son franceses. más allá de los Pirineos, Sí, ¿no? sí. Al otro lado. Sí. Y hacen heavy metal, pero incluso con guturales. No sé si ahora se escuchará. Pero con armonías flamencas, porque realmente les gusta el flamenco, cantan en castellano con acento francés. Es una cosa muy loca, muy loca. Este disco, no sé si es del 2007, me suena. No sé si... Wow. El 14 tengo yo por aquí. O 2014. 2014, sí. Sí. A esta gente le llegó noticia del libro y contactaron con nosotros por Instagram, nos dieron las gracias porque les sorprendió y estaban como orgullosos de ser parte de un libro de la historia del flamenco rock cuando pensaban que ellos que nadie lo iba a conocer en España, ¿no? Otro aspecto curioso del libro es eso, que la de gente que no son primera línea, no son súper figuras, pero que se ven reflejados en el libro y se sorprenden, ¿no? Y claro, nos felicitan y alucinan de estar ahí, ¿no? En Granada estuvo, ahí a ver si me acuerdo ahora del nombre, Julio, bueno, Robles de apellido, ahora no me acuerdo, Alfredo Robles, un guitarrista fantástico, también un poco, no tan duro como esto, pero muy relacionado con el heavy, también un poco mezclado con jazz, y nos llamó la atención un disco suyo, y cuando él se enteró de que formaba parte del libro, bueno, es que le faltó darnos un beso en la frente. Estuvo en la presentación, presentación para que le firmásemos el libro. Claro, es alguien que no estamos hablando de grandísimas figuras, pero es gente muy buena que está haciendo música muy interesante y que ellos creen que no los conoce nadie, ¿no? Entonces, de repente, pues se ven agradablemente sorprendidos porque estos dos pirados... Claro, es que habéis situado en el mapa de nuevo pues a este tipo de gente tan importante claro. Como las grandes figuras. Claro, que ¿no? son importantes. Bueno, es una cosa es ser conocido y otra importante, ¿no? Claro. También ha habido figuras como Rocío Márquez, que nos felicitó. Exactamente, que nos felicitó, nos mandó incluso un audio dándonos las gracias. Rocío Márquez, digamos que es top de flamenco ahora mismo... Flamenco con impureza. Que puede hacer flamenco puro cuando quiera, ¿no? Pero bueno, que su disco del Tercer Cielo con Bronquio ha sido el no va más de música electrónica con flamenco. Y la metimos en el libro, lógicamente, y nos dio las gracias, hizo un reel de estos ojeando nuestro libro, en fin. Gente que sí que está ahí, muy arriba, y también le ha hecho ilusión aparecer aquí. ¿Ha habido más felicitación del bando flamenco que del bando rockero? ¿O aquí hay un empate técnico más o menos? Es que no hemos hecho estadísticas. No, pero todos son, o sea, los flamencos que aparecen aquí es porque han incursionado en el rock. Están contaminados, ¿no? Están contaminados todos ellos. Un estudioso conocido en esta casa como Norberto Torres. Hombre, por favor. Supuestamente va a hacer una reseña del libro y nos comentó hace poco que estuvimos con él. Dice, la voy a hacer en esta revista determinada que es de música en general. Dice, porque si la hago en una de flamenco, os matan. Yo creo que pensó, o me matan a mí. Es que, fíjate, por ahí va la intención de la pregunta. Es decir, ¿os ha llegado algún tipo de palo? ¿Alguien de los puristas, de los muy cafeteros ha atizado? No, pero todo? Mira, por ejemplo, es curioso que, además lo puedo decir porque Norberto lo reconoce, se ha leído el libro tomando apuntes, yo creo, de las personas que se la ha leído con más coincidentemente. Y en 2 de sus artículos nuevos están basados en cosas del libro. ¿No? Una en Diego de Morón, guitarrista que falleció hace relativamente poco, y otro sobre la forma de tocar la guitarra con la rumba y todo eso, ¿no? Entonces, se ha basado un poco en, o se ha inspirado en cosas que ha leído en nuestro libro. Eso para nosotros, tratándose de Norberto, que es alguien a nivel mundial, erudito, respetado como erudito del flamenco, total.
a mí la verdad me asustó un poco, ¿no? O sea, cuando nos dijo, bueno, nos invitó un día a cenar a su casa, que pasamos una velada estupenda, ahí es donde tenía el libro, que lo tenía lleno de apuntes. Sí, sí, o sea, sí. se notaba que se había estudiado el libro para luego poder charlar con nosotros de las cosas que le Sí, interesaban. señor. Una autoridad. Sí, Una sí, autoridad, sí, sin duda. es que claro. El flamenco rock, a día de hoy, puntos suspensivos, Antonio Jesús. Bueno, pues sí, goza de buena salud, ¿no? Sí. Ujú. Había momentos como en los 80 donde parecía que había desaparecido un poco, pero realmente nunca ha desaparecido. Quien tenga interés en ello puede leerse un fantástico libro que se llama Todo Flamenco Rock, que hablamos de ello. Me suena. En el capítulo Sí. 5, que era un capítulo que yo pensaba que iba... Vamos, yo realmente pensaba, cuando estábamos trabajando en el libro, Sí. que una vez pasado el boom del rock andaluz, Sí. o sea, hablamos de Triana, Alameda, Alameda, CAI, pues que luego ya las siguientes páginas del libro iban a ser muy escasas, ¿no? O sea, que ahí no íbamos a tener mucha chicha. Hablamos de ese capítulo, es el 3, el capítulo 3 es el que hablamos del boom del rock andaluz, donde entramos en las bandas potentes, ¿no? Y yo pensaba, aunque Antonio Jesús tenía muchas cosas anotadas y muchas referencias, pero yo pensé que eso se iba a liquidar en nada, porque no iba a haber mucho contenido. Y sin embargo nos salieron 2 capítulos más bastante extensos, ¿no? De los 80 y los 90 y de siglo XXI. El capítulo 5 es del siglo XXI. Sí. Y yo estoy muy orgulloso de esa parte, ¿no? Porque, Sí. es realmente lo que tú preguntas, el futuro. El futuro Sí, está en el mirando- capítulo El 5. mirando al futuro, el futuro. presente, o sea, vamos... Ahora miraremos al futuro, pero el lo- presente, el aquí y el presente, ahora. sí, el presente ahora mismo, pues, Rosalía. Rosalía. Claro. Clarísimamente, ¿no? Sí, Uno de ellos. Claro, pero uno de me los refiero por la presentes. inmediatez del libro, el disco que acaba Sí. de presentar, Sí. etcétera, ¿no? Claro, Sí, sí. que no hablamos de ese disco porque No había salido todavía. esto salió, se cerró, digamos, el año pasado, pero sí que hablamos de Motomami en el libro, ¿no? Y de sus 3 primeros discos, ¿no? Este que ha sacado ahora es el 4. Sí. Si lo hubiésemos tenido en ese momento, habría entrado también, porque a nosotros nos gusta, evidentemente. Es que ha zarandeado Rosalía, bueno, el panorama musical con este último, y bueno, he rescatado con ayuda de los eruditos del flamenco rock. Yo había pensado en Rosalía, como exponente de lo que sería el flamenco rock actual, ¿no? Sí, Y hay otras cosas más que a nosotros, no es que nos gusten más, pero que nos parecen más arriesgadas, Sí. incluso que lo de Rosalía. Fíjate que mucha gente dice que hay cosas más arriesgadas, ¿no? Como Perrate, por Perrate, ejemplo, Perrate sí. Izá, que es con quien cerramos el libro, ¿no? Pero es verdad que Rosalía lo está haciendo muy bien y está haciendo cosas súper interesantes. Sí. Hombre, a veces los puristas no son conscientes, se dan cuenta de que Rosalía hace más por el flamenco que una peña purista de Sí, de cualquier lugar, de no cualquier sé. lugar, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque tiene una proyección y tiene bueno, de hecho, yo creo que nosotros mismos, si nos hemos interesado por el flamenco, es porque hemos empezado con Claro. el flamenco rock, con Kiko Veneno, con Pata Negra, con Claro. y de ahí, pues, si tiene interés, va ahondando y llega a la niña a los peines, ¿no? Claro. Por ejemplo, No, claro. casi nadie empieza. A mí con el jazz también me pasó, y yo creo que lo habré contado en algunas Sí. tabernas. Casi nadie empieza aficionándose al jazz escuchando a Charlie Parker. Es bastante raro. Pero si escuchas a Pat Metheny o escuchas gente que vienes del rock, pues gente que hace jazz rock, y luego eso te va llevando, ¿no? Entonces esa gente hace mucho por el jazz. Y en este caso, pues gente como Rosalía va a lograr que haya muchos aficionados que lleguen al flamenco Correcto. gracias a ella y Correcto. luego ya escuchen a Morente, a Camarón Sí, sí, y sí, sí. de ahí para atrás, ¿no? Sí, sí. Rosalía le ha enseñado a Jimmy Fallon a llevar el compás. Casi Que nada. no es poca cosa, ¿eh? Casi nada. Enseñarle un guiri a llevar el compás. Y aparte por lo que supone, pues estar en escaparate mundial. Sí, Jimmy Fallon, todos sabemos. Claro. Y mirando al futuro, quiero decir, ¿cómo lo veis? Hombre, no soy futurólogos, pero conociendo, seguís tirando del hilo, seguir bicheando. ¿Cómo? Pero bueno, los que se empeñan en que eso no es flamenco, eso... Bueno, pues será lo que sea, pero te lleva al flamenco al final. Y lo importante es escuchar buena música. Empiezas escuchando de un tipo y luego llegas a lo más puro. Y lo más puro también es muy bonito escucharlo, ¿no? Pero no tienes que estar todo el día con eso, ¿no? Yo entiendo que hay que escuchar
de todo. Yo creo que ya será por la edad que tengo. El otro día escuché a Santiago Userón que decía una cosa muy, muy bonita, ¿no? Que era refiriéndose a sus conversaciones con su hermano, con la gente cercana. Decía, ahora ya no discutimos tanto, porque ya hemos llegado a la conclusión de que toda la música es respetable. O sea, era como cuando éramos jóvenes... Toda. Él decía toda. ¿Vosotros pensáis lo mismo? Toda, ¿no? Yo creo que sí. Creo que sí. Alguna cosita habrá que... Estoy mirando al Che oficial es que por alguna eso cosilla damos caña en el libro, ¿verdad? Sí. Esto, por ejemplo... Hay alguna música que... Pero no es tipo de música, sino la forma de hacerla, yo creo. Por ejemplo, se habla mucho del reggaetón. Sí, bueno. Reggaetón, qué mal. La letra. Pero hay cosas de reggaetón, es que hay cosas de reggaetón, de trap, que son interesantes. Lo que pasa es que hay otras que son horribles, ¿no? Pero no es por el tipo de música, no es por la... Es por quien la hace. Correcto. O sea, también en el flamenco habrá gente que lo hace muy mal, evidentemente, y en todos los tipos de música. No es el tipo de música, es quien está detrás. Oye, pensando en la tercera edición... Claro que pensamos. Sí, ¿no? Yo sí, no sé, el Che... El Che ahora mismo está pensando en otras cosas. Bueno, estamos pensando también en la primera edición de otra cosa. De otra cosita. Claro. Que yo, ¿con qué letrita? No podemos decir mucho más, ¿no? Es que no se puede decir... Solo podemos dar una pista, A ¿no? ver, Que es que es de alguien que aparece en todo el flamenco rock. Ya sabemos que la pista es muy escasa porque... Pues no sale nadie en el libro, ¿no? Casi nadie, ¿no? Pero ese nombre... Pero una gran figura. Todas son figuras importantes, pero digamos que... Claro, es digamos de los más conocidos. De los referentes, pero no tanto. Estaría ahí... Digamos, figura de culto. Exactamente, temas de culto como Jethro Tull. Bueno, o sea, ¿vale? Salvando las distancias, ¿no? Pero... Bueno. ¿Y para cuándo más o menos? Fíjate. Pues seguramente... Junio. Sí, o sea, antes del verano del 2026 debería de estar ya por ahí. Y estamos trabajando en eso. Estamos trabajando en ello. Que es como abrir el foco dentro de una parte de todo el flamenco rock, claro. Es que estamos haciendo lo contrario, ¿verdad? O sea, este libro era muy ambicioso. Y sigue siendo. Abarcamos muchísimo, quiero decir, cuando empezamos a hacerlo. Y sin embargo, lo que estamos haciendo ahora es irnos a hablar de un disco de un artista. Correcto. O sea, no hemos ido al otro extremo, ¿no? Ahora estamos centrándonos en un solo disco, bueno, y en todo lo que rodea a la creación de ese disco y a la vida de ese artista, ¿no? Entonces, no hemos ido al otro extremo, ¿no? ¿Algo que matizar más? No, pues eso, que como le he dicho, estamos concretando, ¿no? Hemos llegado de lo amplio y bueno... Que digo yo, os estáis tomando afecto, ¿no? En este trabajo... No, la verdad que no. Sigue la agria polémica en el fondo, ¿no? Eso siempre. Ya sabes, tú siempre me dices, invita al Che. Sí, digo, no. Sí. Esto ya que lo comenta Ramón, digo... A veces... Hace tiempo no me trae, ¿eh? Yo no se lo dije. Bueno, hace tiempo que no me trae Antonio. Que no nos traemos. Hace tiempo que no nos traemos. Pero el Che no oficial sí que viene, siempre. El Che participa. Siempre participa. Lo que pasa es que tú no te enteras. Pero tu alter ego... Sí se entera. Y para cuando el músico del que habláis me interesa, sí lo oigo, pero cuando no, es que hay algunos que no escuchan, la verdad. Oigo casi todo, pero algunos no. Vale. Es que ya me deja más tranquilo. Te iba a preguntar pues yo siempre le digo, escucha esta taberna que te nombramos, ¿no? Sí, o al no oficial, ¿no? Sí, señor. Pero luego se ve que algunas se las saltan. Sí, no, la verdad es que la escucho, creo que todas, pero bueno, alguna ha podido... Empezabais dando a probar, compartiendo este gran libro, Todo es Flamenco Rock, en Almería, y abrocháis el año, creo, también en Almería, ¿no? Correcto. Sí, el 27 de diciembre, después de Nochebuena. Después del Pendón, San Esteban, el día después. Pues en sábado. Sábado, mediodía, un vermú. Bien. En el faro de Recóndito. Y ahí el amigo Vicente. Ahí empezamos. Ya lo anunciaremos cuando ya sea más... O sea, bueno, ya está anunciado. Sí. En primicia mundial, una vez más. De verdad que es primicia aquí, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. O sea, que esto no esperaba menos. Exclusiva. Lo habíamos hablado entre Vicente, el Che y yo, y todavía no se había hecho público. Pero sí, haremos, bueno, pues una pequeña charla también. No sabemos si habrá música o no en directo. Se va a intentar, pero... Y firma... Y un vermú. Sí, señor, casi nada. Se suele decir con alguna que otra sorpresa también.
Claro. En este alguna caso se va a sorpresita. confirmar alguna sorpresa. Esperemos que sí. Seguro. Pues vaya sarao, Pablo Char. Vaya sarao, sí. Vaya sarao. El G5 es un super grupo, es como los Traveling Wilburys de la rumba, ¿no? Pero rumberos Aquí, y cachondos. En realidad, para quien no lo sepa, es un disco reciente del G5, que el G5 está compuesto por Kiko Veneno y sus cachorros, Sí. porque en el fondo... sus hijos bastardos, ¿no? Sus hijos bastardos, como llamamos en el libro, ¿no? O sea, desde Jairo, Muchachito, Tomasito y los delincuentes, pues todos son hijos de Kiko Veneno. Los delincuentes, además, el nombre del grupo de los delincuentes es por un tema de Kiko Veneno, o sea que... Qué bueno. Y bueno... Y se han juntado todos y se llaman el G5. Sí, señor. Y el Chelo estuvo viendo en directo hace poco. Sí, fui a verlo. Alguien dice, es que nos sorprenden. Digo, es que ya depende, ¿no? De, pues bueno, de tu capacidad de sorpresa. ¿Y para qué? No, pero dice, es que voy a ver a... Es como dice, voy a... no sé. Sí, voy a ver a Sprinting. No me ha sorprendido. Bueno, ¿y qué más? Pero ¿qué te va a sorprender Sprinting, no? Hace su rock y ya está. No, pues esto es lo mismo. Sí, un supergrupo de rumba, una marcha de la hostia, un buen rollo increíble y sale, pues, con el talante que estamos viendo, escuchando ahora mismo, ¿no? Sí, señor. Así con este talante, y sales igual con ese talante que te hace mejor si te lees el librazo. Todo es flamenco rock. En las mejores librerías lo tenemos disponible, ¿no? Sí, claro. Aconsejamos que lo compre. Y en las otras, ¿no? También. Sí. Digo, aconsejamos que la gente lo compre. Sí. También hay quien lo puede robar, no lo sé, pero vamos, de entrada nosotros no, sí, ahí no entramos. Ahí no entramos. Pero la editorial prefiere siempre que se compre. Sí, hombre, a ser posible. También se puede comprar en la web de la editorial, que tiene tienda y que te lo mandan a tu casa en la web de fm.com y en las mejores librerías, por supuesto. Y si no son muy buenas, a lo mejor no está. Igual hay problema. Que tomen nota. Vale. No habéis llegado de momento a estaciones de servicio, ¿no? No, pero nos gustaría en la gasolinera, oye, como las cintas de... Ahí claro. Tenemos un... Hombre, ahí surgieron muchos grandes nombres. Sí. Pues vaya sarao, el que quiera dormir, pues ya sabe. Que se compre que se acueste. Queridos García, Antonio Jesús, Ramón, Antonio Jesús, tanto monta tanto. Segunda edición de La Enhorabuena, en mayúsculas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. También había una gente de paisanos, pero para todos nosotros era otro marciano. Cogieron ensalada, bebieron 3 enanos, pero de todo tengo un recuerdo vago. Vaya sarao, guapapá.